Si alguna vez viste una película de fantasmas y después tuviste miedo de la oscuridad, entonces sabrás de qué te estoy hablando. Por las noches y en los sitios tenebrosos es difícil no imaginarse a los rostros que nos observan desde los rincones. Figuras blancas, apenas perceptibles, deambulando por un mundo que no les pertenece. Si todo esto te da un poco de escalofríos, prepárate para escuchar estas historias de lugares escalofriantes donde no te gustaría estar. En el desierto de Chile se ubican dos pueblos mineros totalmente abandonados, La Noria y Humberstone. En esta ocasión hablaremos de La Noria y de las historias sobre su tenebroso cementerio. En el siglo XIX, los habitantes de este pueblo eran maltratados y vivían en condiciones infrahumanas, como esclavos. Se cree que el pueblo está encantado debido al cruel trato que las personas recibieron durante su vida y también por las muertes horribles que tuvieron. Se cuenta que, aunque la ciudad está abandonada, después de la puesta de sol, diversas actividades paranormales tienen lugar allí. Las personas que viven cerca del lugar dicen que han escuchado ruidos y que han visto espíritus deambular por las calles. Como si estas historias no fueran suficiente, el cementerio de la ciudad es uno de los lugares catalogados como los más perturbadores del mundo. Se trataba de una enorme mansión de estilo victoriano, que durante algún tiempo fue conocida como la casa más embrujada de Inglaterra. Fue construida hacia el año 1862, con el fin de servir como residencia para el rector de la iglesia Borley y su familia. Los acontecimientos extraños fueron presenciados por primera vez alrededor de 1863, cuando sus habitantes aseguraron escuchar pasos en la casa sin que hubiera nadie más que ellos. Otro suceso destacado tuvo lugar en 1900, cuando las hijas del rector aseguraron haber visto el fantasma de una monja en la oscuridad. Pero conforme se fueron acercando para hablar con esta entidad, la figura desapareció. Y estos no fueron los únicos. Existen varios informes de avistamientos y sucesos espeluznantes en esta casa. Mensajes garabateados sobre las paredes, fantasmas lanzando piedras y otros objetos, así como una profunda actividad poltergeist. Cuentan que se trata del castillo encantado de Irlanda, con la historia más fascinante. La leyenda dice que el castillo fue construido a finales del siglo XV por la familia O'Bannon, pero que fue habitado por otra familia conocida como O'Carroll. En 1532 los hermanos de esta familia tuvieron una riña y terminaron por convertirse en rivales. Tiempo después, el castillo se convirtió en el escenario de una masacre provocada por ellos mismos. El Leap Castle también es popular por su mazmorra, donde se asesinó de forma brutal a muchos prisioneros. Otra historia que se cuenta sobre este castillo dice que sus paredes albergan una bestia conocida con el nombre de Elemental. Tiene el tamaño y la forma de una oveja, pero el rostro de un hombre, además de exhalar un olor a carne podrida y azufre. Dicen que la simple visión de esta criatura ha sido suficiente para que muchas personas murieran del miedo. Se trata de un museo ubicado en Phnom Penh, la capital de Camboya. La estructura sirvió como una cárcel de máxima seguridad entre los años 1975 y 1979. La época del régimen de Khmer Rouge, el lugar que era ampliamente conocido por las prácticas de tortura y brutales asesinatos de muchos presos. Debido a eso, las personas que suelen visitar el sitio aseguran que está embrujado por los espíritus de los prisioneros. Al interior del museo hay cuadros con las imágenes de los presos y los métodos de tortura utilizados en el pasado. Dicen que ahí habitan las almas de unos 17,000 prisioneros. Son tanto fantasmas que es común escuchar relatos de personas que los han visto,
incluso paseándose por el sitio. El detalle siniestro que estos relatos cuentan es imposible no creerlos. Shades of Death o Sombras de la Muerte es el nombre oficial de un camino rural de aproximadamente 11 kilómetros de extensión. Situado en el estado de Nueva Jersey, en los Estados Unidos, no hay evidencia definitiva sobre por qué se le dio este nombre al lugar, pero las historias sobre este camino abundan. Uno de los relatos habla sobre la existencia de un fantasma que habita en un lago ubicado a uno de los lados de la carretera, The Ghost of Lake. También se cuenta que las almas de los ladrones que solían asaltar en la carretera quedaron presas en esta zona, especialmente en las proximidades del lago. Por alguna razón aparentemente desconocida, los informes sobre fantasmas se reúnen en torno a ese lago. Cuando caminas por las calles de París, fácilmente se puede decir que estás caminando sobre los muertos, literalmente. Me refiero a un cementerio del siglo XVI que se encuentra en una maraña de túneles por debajo de la Ciudad del Amor, conocido popularmente como Catacumbas de París. Para muchos este tema es cliché, pero no deja de ser espeluznante por todas aquellas personas que han visitado este sitio. Las paredes de este sitio se encuentran adornadas con los restos óseos de personas reales. Cuenta la historia que como los cementerios de París estaban abarrotados, esta macabra construcción fue creada para albergar los restos de los muertos en el silencio de la noche. Casi la totalidad de los túneles fueron decorados con huesos de seres humanos, y por supuesto, muchos de los que han visitado el sitio dicen haber tenido alguna especie de experiencia paranormal. Muchas personas también dijeron haber tenido visiones y sensaciones inusuales al visitar los túneles de la catacumba, como figuras sombrías, ropas siendo movidas, e incluso algunos fueron perseguidos por muertos y por luces del más allá. A continuación te voy a mostrar un video de un hombre que se perdió en las catacumbas de París. Se puede apreciar claramente que él sintió que algo lo estaba siguiendo. Evidentemente no sabemos si del temor soltó la cámara y empezó a correr, pero el hecho es que esto ocurrió.